Ya buscaba en su armario porque había perdido la razón. Yo exprimía. Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Ya está saliendo el sol, que es... Este otoño 2025. Perdámonos un poco más, que todavía queda mucho tiempo. Despertate con rock nacional en su mejor versión. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. El martes es para descubrir joyas del rock argentino. Porque ahora encontré uno mucho mejor que vos. Este otoño 2025, escúchalas acá. Radio Nuevo Día. Encontranos en Instagram, @eldiario Nuevo Día 80. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 probando. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, las 8 de la mañana con 4 minutos, mirá, ¿eh? No lo podés creer ni vos, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, está comenzando la otra gestión, la primera mañana de la radio hasta las 9:30, desde acá, desde Radio Nuevo Día 100.9 y una gran cadena de distintas radios del interior de la provincia que hacen posible que estemos presentes allí en esas localidades y que seamos el programa más federal de Santa Cruz, ¿no es cierto? Karina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, pichoncito? Buen día, gente, buen día a todos. Bienvenidos a la otra gestión, bienvenidos a esta jornada, la mitad de semana, el día sándwich, al miércoles. Hoy es miércoles 14 de mayo y aquí estamos en este amanecer dispuestos a compartir esta horita y media. Nos queda ahora un poquitito menos, pero con todos ustedes, con mucha alegría de hacerlo. ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? Juli Quirós nos puso al aire acá en el streaming y ahora fue y se sentó en la sala de operaciones. Así nomás, ¿cómo te quedó el ojo? Está al mando de los comandos de este programa. En algún ratito más seguramente va a llegar Brian. Nuestro comandante. Así es. Que ahora el comandante es Juli. Ahora así de Julián. flexibles somos. Tal cual. Bien, tenemos el jingle ese con el que saludamos a toda la gente del interior de la provincia de Santa Cruz que nos sigue y terminamos de presentarnos. ¿Te parece, Juli? Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. Empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taberna y Claudio Lobos.
Y hoy saludamos especialmente a FM Tiempo 95.5, la radio que nos pone al aire allí en la Cuenca Minera, desde Río Turbio. La radio de nuestro amigo Marcelo Elorriaga está cumpliendo 34 años. FM Tiempo. Espectacular. 34 años. Enorme, la verdad, trayectoria que tiene esta radio pionera allí en la cuenca, al menos desde el ámbito de la frecuencia modulada, así que estamos muy agradecidos y muy contentos también de compartir con ustedes en Río Turbio, 28 de noviembre y Zona de Influencia, gracias a FM Así es, sacando Tiempo. cuenta, fue inaugurada entonces en el año 1991. Que fue como el auge, cuando, al menos aquí en estas latitudes, cuando empezaron a surgir las distintas FMs, ¿no? Muchísimas quedaron en el camino, pero esta es de las primeras y que se quedó de los primeros tiempos y que logró instalarse y quedarse. Totalmente, ¿no? totalmente. Llegó para quedarse, así que Tal un cual, abrazo, tal cual. felicidades, felicitaciones también, fundamentalmente a quien es su propietario y también su fundador, a Marcelo Elorriaga. Y a toda la gente que la hizo y que la hace grande. Totalmente, ¿no? Todos los colegas que han pasado, locutores, periodistas, operadores que han pasado por ahí. No vamos a nombrar a ninguno porque nos va a quedar uno en el camino, pero siempre encontramos allí un colega en ese medio dispuesto a darnos una mano, ¿no? Como por ejemplo ayer Janina, ¿no? ¿Verdad? Tal cual. No solamente a nosotros, aquí en nuestro programa, sino también medio de referencia, hermano, de aquí, de Radio Nuevo Día y del diario Nuevo Día. Y por supuesto, saludamos a sus oyentes, a los oyentes de siempre, a los fieles, a los que se van sumando, a los que se incorporan, a toda la gente que compone FM Tiempo de Río Turbio. Bien, 8 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. No queremos dejar de recordar a Pepe Mujica, falleció ayer, un tipo honesto por sobre todas las cosas, un tipo que peleó por sus ideas, que tuvo la grandeza de la autocrítica, ¿no? Que supo buscar la paz para su país y no usó el poder para enriquecerse ni para vengarse. Se retiró con humildad y con la sabiduría de quien habla solo cuando tiene algo valioso que decir. Qué lindo eso, ¿no? Qué difícil también. Y difícil también, ¿no? Así que lo recordamos a Pepe Mujica, un gran referente de la política sudamericana, ¿verdad? Correctamente, así es, y muestra de ello ha sido cómo los distintos presidentes, fundamentalmente me centro en esto, de América, lo despidieron cada uno a su manera, desde su lugar, desde su impronta y desde su ideología, pero todos reconociendo eso que vos marcás, Pichón, su línea de conducta. Un hombre que vivía como decía que había que vivir, ¿no? Y bueno, y ha tenido una trascendencia enorme que no solamente ha traspasado los límites de América, sino también los límites de la política, ¿no? Figuras reconocidas de muy distintos ámbitos han saludado a este hombre, un político de raza. Sabés que anoche trataba de leer distintos perfiles, ¿no? de Pepe Mujica, y hay una nota que, si a ustedes les interesa el tema, humildemente me animo a recomendarla. Está publicada en BBC Mundo. El título es "Muere José Mujica, el audaz político uruguayo que asombró al mundo como el presidente más pobre". La escribe Gerardo Lizardi para BBC News Mundo, y comienza esa nota dando cuenta de una visita que el periodista le había hecho a Pepe Mujica para entrevistarlo. Dicen: "No era mediodía cuando José Mujica nos sorprendió ofreciéndonos un trago. Al terminar de entrevistarlo en la intimidad de su casa,
en el año 2012, a la mitad de su mandato como presidente uruguayo. Lavó unos vasos, les echó unos hielos y los regó generosamente con whisky. Después los repartió para comenzar una charla distendida que saltó de un tema al otro. De la política voy a salir con las patas para adelante, dijo en ese encuentro con BBC Mundo el ex guerrillero Tupamaro que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015. Con eso quería decir que pensaba practicar la actividad que abrazó desde joven hasta la hora de su muerte, que le llegó ayer martes a los 89 años. En enero había anunciado que el cáncer que padecía se había expandido por todo su cuerpo y que no se iba a someter a más tratamientos. Esto solamente como para dar cuenta del inicio de esta nota que va y viene por muchos ámbitos de la vida de José Mujica, de su carrera, de la soledad, de su periodo de preso político, de la muerte, cuando él hablaba de la realidad. Dice, la realidad es terca y ella está cerca, también decía Pepe Mujica. Un hombre que ha sido muy conocido por sus frases, sí, ¿no? Tengo una tengo una y agendada. ahí acá, te sí, quería dar pie también a esto. Un hombre que, ¿te acordás que dijo, entre otras cosas, cuando se refirió, por ejemplo, a Cristina Fernández, dijo, esa vieja está más loca que el tuerto. Esa no fue una frase muy No sea, muy pensada. No, obviamente fue, digamos, un descuido porque lo dijo y no se había dado cuenta que estaba prendido Claro. un micrófono. Dijo, esa vieja es peor que el tuerto. Esto lo dijo en el año 2013. Pero bueno, también... hombre de otras frases, no te quiero spoilear la tuya, contanos qué dice, porque tengo 2 o 3 nada más, Bueno, como para compartir. dale, tengo una acá que la gente, el mundo siempre va a necesitar gente que sueñe y gente que luche por esos sueños. Qué bueno. Durante el Mundial de Fútbol de Brasil de 2014, él habló de los dirigentes de la FIFA de aquel momento y dijo que eran una manga de viejos hijos de puta. Esto No sé fue, qué quiso decir. claro, cortala con las indirectas. Esto fue después de la sanción que le habían aplicado, ¿te acordás? Al jugador, a Luis Suárez, después del tarascón Sí, sí, que le pegó de los tarascones. a un rival. Exactamente. Dijo también, cada mañana que te levantás, pensá, y haz 10 minutos de balance. Si lo que has hecho está bien o está mal. Esto fue lo que le aconsejó a miles de jóvenes que lo ovacionaron en una universidad de Río de Janeiro después que dejara la presidencia. Bueno, un hombre que sin lugar a dudas ha marcado la vida política no solamente de Uruguay, sino de América. Hoy comienza a ser despedido. Un bicho raro de la política, porque Totalmente. hoy no encontrás otro Pepe Mujica con estos valores, tipo que no use a la política para enriquecerse, por ejemplo. Sí, ¿no? Están tan totalmente. manchados que están los políticos por muchos de sus actos, por sus mentiras, por sus barrabasadas injustificables. Bueno, claramente un distinto de la política que muchos deberían tomar su ejemplo. Totalmente. Bueno, referencia como para ir cerrando este tema, en referencia a lo que va a ser todo el velatorio y el funeral de Pepe Mujica, del que van a participar seguramente varios jefes de estados y personajes reconocidos. Se sabe a grandes rasgos y según fuentes parlamentarias y del Frente Amplio, que bueno, su cuerpo ya había sido retirado y que se espera que durante la mañana de hoy, miércoles,
llegue a la torre ejecutiva que está ubicada allí en la Plaza de Independencia en Montevideo. La torre ejecutiva es la casa de gobierno de Uruguaya, ¿no? Luego de allí se va a realizar un cortejo fúnebre que va a pasar por distintos lugares que han marcado la vida como político de Pepe Mujica, hasta que finalmente va a llegar a el Parlamento uruguayo, donde allí va a permanecer. Es probable que permanezca todo el día y toda la noche. La capilla ardiente. Su esposa manifestó que quiere que la gente lo despida de la manera más cómoda y sin ningún tipo de apremios ni de apuros en cuanto a horarios. Así que eso va a depender de la afluencia de personas y las exequias. Él va a ser cremado, era su deseo. Esto va a tener lugar mañana jueves. 8 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina, 3 grados la temperatura en Río Gallegos, la sensación térmica 2 grados 5 bajo cero. Humedad, sí, muy frío, muy frío se percibe. El viento en realidad del oeste a 30 kilómetros en la hora hace que se perciba mucho el frío, ¿no? Humedad 70%. La máxima prevista para hoy 10 grados centígrados acá en la capital de Santa Cruz, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Se espera mañana una jornada que esté marcada por la intensidad del viento, jueves. Mañana 9 de máxima y 3 grados de mínima con mucho viento, Pero a propósito, Cari, hay un alerta meteorológico que ya viene anticipándose a través de las redes de Protección Civil. Yo lo sigo ahí a través de Protección Civil. Esto es para la jornada de hoy. Espera que... Mira, se me colgó la compu. Bueno. Se me colgó la compu. Trancu, porque yo estoy ahí agazapada con el pronóstico de Puerto San Julián y ya está mostrando el triangulito, exactamente, amarillo, con el alerta meteorológico por vientos intensos que se vienen para una porción significativa de la geografía de la provincia de Santa Cruz. Y como vos decías, esto ya fue dado a conocer por distintas áreas a través de información del gobierno provincial, ¿no? Así es. Espera que voy directamente a la página de Protección Civil Santa Cruz. Acá la tengo, mira. Hay una alerta amarillo por vientos, esto es para todo el departamento Deseado y el departamento Magallanes. Es para el día de hoy, miércoles, el área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 45 y 60 kilómetros y las ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros en la hora. Esto para hoy miércoles. Sí, exactamente. Por vientos. Y hay otra alerta por nevadas para toda la zona de Chaltén, de Calafate, de Tres Lagos, la zona de los lagos, San Martín, Viedma, Lago Argentino, toda esa zona de la 40 para allá, zona cordillerana sería del departamento del Lago Argentino, y también para la cuenca minera. Atención, la cuenca minera, el alerta es por nevadas para este día, para hoy miércoles. Se indica que por la madrugada y la noche del día de hoy miércoles 14 de mayo el área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros. Atención, 20 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual, especialmente en las zonas más altas, donde la situación puede estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. Bueno, no le falta nada. O sea, voladero, ¿no? Exactamente. En las áreas de menor elevación, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada. Y esto más que nada, esta alerta, esta advertencia, es para todos aquellos que tienen intenciones de salir a la ruta.
tengan presente esto, las zonas altas puntualmente, zona Cuenca Minera, zona el Calafate, Chaltén, pueden encontrarse con lugares de nieve que acumule hasta 50 centímetros. Es un montón. Imagino el Cerrito, imagino Cuesta de Amigues, son las zonas más complicadas cuando uno quiere ir o quiere salir desde Calafate. Así que atento a esta situación y seguir las redes. Yo les recomiendo la de Protección Civil, y si no, Vialidad Provincial también. Exactamente. ¿No? Que está permanentemente actualizando el estado de las rutas. Exactamente, así es. Cari, ¿vamos a San Julián? Sí, claro, cómo no. Buen día, Puerto San Julián. A esta hora, mañana fresquita, 3 grados la temperatura, pero 2 grados 6 décimas bajo cero la sensación térmica, 66% la humedad, viento del oeste a 34 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad. Hoy San Julián va a tener una temperatura máxima, según anticipa el Servicio Meteorológico, de 11 grados. ¿Cómo se va a presentar esta jornada? Por la mañana el cielo parcialmente nublado, por la tarde mayormente nublado. Y atención, a la noche sí, se viene el viento, tal lo indica el alerta, que en las ráfagas podría alcanzar los 87 kilómetros en la hora. Según Weather.com, está nevando en la Cuenca Minera, presencia de nieve, 2 grados la temperatura, obviamente la nubosidad desde el 100%, la sensación térmica 4 grados bajo cero, viento del noroeste a 28 kilómetros en la hora. Se espera nieve durante toda la mañana y al menos hasta pasado el mediodía. Allí en la zona de la Cuenca Minera, la temperatura puede que llegue a los 5 grados centígrados, según Weather.com, y la intensidad del viento se va a mantener en estos valores, entre 20 y 30 kilómetros en la hora. Bueno, estaba comparando con lo que decía... perdón, seguí hablando vos. Bien, vamos a continuar con la meteorología y yo tengo la compu colgada. Juli, ¿no podés seguir vos? Espera que ya te continúo contando las cuestiones que tienen que ver con la meteorología. Y vos sabés que yo te decía que mañana va a ser notoria la presencia del viento acá en Río Gallegos, y de hecho, atente acá, que hay un alerta naranja por el viento, por la presencia del viento aquí en la zona de Río Gallegos. O sea, está el jueves 15, acá en la capital de Santa Cruz, advertencia por la intensidad del viento durante toda la jornada, amarillo, pero en horas de la mañana, de mañana jueves, el alerta es color naranja, para aquí, para la capital de la provincia de Santa Cruz, así que ya están advertidos. Viste que yo te anticipaba la presencia de viento. Bueno, ya el Servicio Meteorológico Nacional lo está anticipando y en color naranja para mañana jueves acá en la capital de la provincia de Santa Cruz. Bien, y si me meto en el extendido, el viernes en Río Gallegos 7 grados de temperatura máxima y 4 grados de temperatura mínima. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, ¿les parece? A quienes hacen posible que estemos al aire aquí todos los días, de lunes a viernes, en la otra gestión siendo la primera mañana de la radio. Cari, ¿qué pasó? Ahí estás volviendo al estudio. Estoy resucitando, pero no se preocupen porque yerba mala nunca muere. Un palito de yerba traicionero, ¿viste lo que hace? Viste, una mínima hojita de yerba me quedó acá. Sí. Perdón, les y pido yo tengo disculpas. un serio inconveniente con la compu, sí, que me va a salir la gran Bernacchi en cualquier momento. No, ¿sabes? La gran negra Bernacchi. Tengo 2 temas: la compu que está colgada, va y viene, y encima el mouse que se me quedó sin pila. O sea que estoy con el dedo. Estás como querés. Y estoy con el dedo acá en el pad de la notebook, ¿viste? Sí. Vos que conocés mi motricidad fina, imagínate. No, ahora te voy a... vamos a hacer un cambiazo. Bueno, ya dijiste los datos del tiempo de todas las localidades. Sí, ya les comenté a la gente que el viento mañana se está anticipando como alerta naranja para Río Gallegos. Alerta naranja para la mañana.
No, y te decía, cuando me interrumpió la maldita hojita, que estaba comparando con lo que anticipaba el Servicio Meteorológico para la cuenca, ¿no? Respecto del pronóstico que dabas vos para hoy. Bueno, para la mañana, sí, es condiciones similares, gradito más, gradito menos de diferencia, pero bueno, por la mañana el Servicio Meteorológico anticipa para toda la cuenca minera nevadas fuertes. A la tarde, lluvias y nevadas, pero a la noche vuelve el pronóstico de nevadas fuertes. La probabilidad de precipitación está entre un 40 y un 70%, así que es muy factible que se dé de esta manera como se anticipa. Sandin Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana, que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. El Telebingo cumple 23 años y lo festejamos a lo grande. Este viernes 23 de mayo, Río Turbio se llena de emoción con una nueva edición del Telebingo. Vení a celebrar los 23 años de juego solidario con increíbles premios. 2 autos 0 kilómetro que salen o salen. En la quinta ronda, un Fiat Crono 0 kilómetro. Y en la sexta, un Toyota Yaris. Y muchos premios más te están esperando. Participá desde tu casa viendo la transmisión en vivo. Cartones disponibles en toda la provincia. Telebingo, donde jugás, ganás y ayudás. Telebingo, 23 años de juego solidario. Bien, 8 de la mañana, 30 minutos en la Argentina, y apareció el comandante Brian Álvarez. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien? Acá estamos. Fría la mañana, ¿viniste caminando? ¿En qué viniste? Ah, en Uber, fresquito, ¿no? Muy, muy frío. Volvemos a reiterar, alerta naranja por viento para mañana para todo el sur de la provincia de Santa Cruz. Exactamente. Bien, anticipamos con quién vamos a estar hablando en esta jornada. Dale. Dentro de un par de minutos nada más vamos a estar hablando con el intendente de Puerto San Julián, con Daniel Gardoño. Varios temas para hablar en lo que refiere a su gestión al frente del municipio, obras que se vienen para esa localidad, lo que anunció el gobernador en el CEPAR aquí el 1 de mayo, algunas novedades también que refieren a la gratuidad, ¿no?, del transporte, del boleto estudiantil gratuito, por supuesto, y también de política, ¿no? Un referente del radicalismo. Allí hubo un encuentro de la mesa, ¿cómo se llama la mesa de diálogo? Sí, la mesa política de la Unión Cívica Radical. Exactamente, en zona centro, y se eligió Puerto San Julián para este encuentro. A propósito, el próximo encuentro de la mesa va a ser el fin de semana en Caleta Olivia. Exactamente, así es. Bueno, en un instante, porque ya me parece que nos está escuchando, vamos a hablar, como decía Pichón,
con el intendente de Puerto San Julián. Pero también en el transcurso del programa vamos a estar en comunicación telefónica con el secretario adjunto del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, Nayib Rivera, porque los petroleros están con paro, están con medidas de fuerza, un paro que fundamentalmente apunta a YPF, a la estatal YPF, por incumplimiento salarial. Esto se determinó ayer por la tarde y hoy, dentro de un ratito, vamos a estar hablando de este tema. 8 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina. El intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardoño, nos está escuchando. ¿Cómo está, Daniel? Buen día. Karina, Claudio, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio, Karina. La verdad, un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo muy especial para ustedes y la audiencia. Bien, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo está amaneciendo Puerto San Julián? Hay una alerta por vientos que incluye a la zona costera de la provincia de Santa Cruz, en realidad todo el centro y norte de Santa Cruz para toda esta jornada. ¿Cómo están amaneciendo en materia climática? No, hasta ahora, bueno, sí, vimos el alerta, hasta ahora normal, con muy poquito viento, fresco, algo de viento sí, no extremadamente fuerte, no más de lo que nos tiene acostumbrados. Claro, bueno. Esperemos que no pase a mayores. Bien, intendente, bueno, anticipábamos su presencia aquí, varios temas para charlar. En principio, los anuncios del gobernador Vidal en el CEPAR, obra pública para Puerto San Julián, ¿verdad? Estos anuncios, ¿lo vimos participar ustedes de este acto? Sí, la verdad que obras muy importantes, o sea, en un... digamos, se desglosa en 2 etapas, una serie de obras que en su momento el gobernador anunció en San Julián, 2 obras puntualmente, la construcción de la parte que son aproximadamente 19 kilómetros del acueducto Río Santa Cruz, Puerto San Julián, que es donde se ocasionan permanentemente roturas, desde la fecha ya desde el inicio de esta obra, y que ocasiona obviamente malestar, ¿no? Ustedes recordarán, en un momento pasamos inclusive 12, 13 días sin agua. Claro. Bueno, esa construcción proyectada con un valor de 7.400 millones, la verdad, para nosotros, una obra muy, pero muy importante, porque buscamos reparar y dar solución a un tema que es muy, pero muy complejo. Eso en su momento fue un compromiso del gobernador en el discurso del aniversario de San Julián, allá por el 17 de septiembre. La verdad nos sentimos muy felices de que cumpla con la palabra y que se pueda avanzar en obras de esta magnitud y de este tipo tan necesarias. Y la otra, de igual manera, es la construcción de la escuela industrial número 8, una escuela que ya fuera iniciada hace muchos años, inclusive en una presentación en San Julián con bombos y platillos, por la que era presidenta del Consejo de Educación de ese entonces, Chachi Velázquez, donde hicieron todo un anuncio con los plazos de obra y lamentablemente no se cumplió absolutamente con nada. Esto es una obra que genera problemática principalmente en nuestros niños, que no tienen espacio propio, que van deambulando por distintos lugares y que inclusive, como es una escuela industrial que tiene talleres, va a otros edificios que tal vez no sean, o sea, que no correspondan a educación. Con lo cual, eso la verdad que genera un malestar y una incomodidad muy, pero muy importante, más allá de no tener jamás, siempre ir deambulando. Este año se hace en tal edificio, este año en tal otro. Bueno, en la última etapa nosotros hemos facilitado las instalaciones de ese gimnasio que ustedes conocen, de Nido, que tiene 2 talleres industriales para que puedan desarrollar su actividad ahí hasta tanto tengan su propia escuela, como para darles una tranquilidad y una estabilidad. La verdad que una obra muy, pero muy importante, anunciada también, que me dijeron está en procesos de preparación de planos para licitación posteriormente. Bueno, lo vemos con muy buenos ojos. Y la otra, por eso decía, van 2 etapas, estas son obras que fueron anunciadas en su momento como gobernador, y la otra es una obra que nosotros presentamos para hacer red de distribución de agua y cloacas a un barrio de 500 lotes, con un presupuesto de 3.600 millones. La verdad, obra muy importante,
de las que no se notan después porque se tapan con tierra, pero que sí mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de ese lugar, que me parece que es lo importante. En ese mismo barrio estamos terminando, quedarán 20 días de obra, todo el tendido de red de gas, que ese también se hizo con financiamiento del gobierno provincial y que empezó hace aproximadamente 45 días y estará terminando en los próximos 15 o 20 días. Muy buena noticia porque terminamos esa obra antes del invierno para que la gente pueda contar con ese servicio tan esencial. Eso, cuanto a obras anunciadas, como usted decía, el 1 de mayo, y después tenemos las obras que vamos sosteniendo con financiamiento propio, que esas también no las dejamos de hacer. ¿Como cuáles, por ejemplo, intendente, por enumerar alguna? Y estamos, en este momento estamos desarrollando, continuando con esa etapa de construcción de 10.000 metros de vereda en un convenio con UOCRA, donde el municipio pone los materiales y UOCRA mano de obra. Ya se llevan hechos 5.400 metros en distintos barrios de San Julián. Ahora se va a ir hacia el barrio 300 Lotes a hacer esta segunda etapa. Esta tercera etapa sería. Se licitó hace días atrás la obra de toda la pavimentación de la calle Raúl Alfonsín. Son 12 cuadras de hormigón, puntualmente, que atraviesan todo el troncal de un barrio que tiene anegamiento, que es el barrio 300 Lotes, que eso le va a dar a toda la gente de ese barrio una entrada y salida por pavimento, y también va a dar acceso al colectivo, al transporte urbano de pasajeros, que me parece que esto es muy importante. Esta obra se realiza, son 1.150 millones de inversión, financiamiento propio del municipio. Bueno, creo que son obras que se ha hecho con el ahorro de los sanjulianenses. Esto, culminamos la oficina de turismo días atrás, hoy estamos con edificaciones y con remodelación del asilo de ancianos, compra de equipos de calefacción. La verdad que hay una serie de obras, y algunas obras son, como decía antes, esas obras que se ven, que van hacia afuera en la población, pavimento, veredas, y otras que son internas, porque digamos, la obra del asilo de ancianos, por ejemplo, la disfrutan las personas que viven en el lugar, le mejoramos la calidad de vida a esas personas, tal vez el resto de la sociedad no lo ve, pero estamos cambiando equipos de calefacción, que eso es una inversión realmente importante, haciendo construcciones de acceso de ambulancias, y esto se va haciendo en todos los edificios deportivos. Hoy se contrató el servicio para hacer el relevamiento y mantenimiento anual que hacemos a todos los equipos de calefacción que tenemos en todos los establecimientos deportivos, no solamente los propios, sino también aquellos que tenemos en convenio con los clubes, que nosotros les hacemos el mantenimiento. Estamos esperando la llegada de ese transporte urbano de pasajeros nuevo, que también se compró, una unidad más, compramos una el año anterior, compramos otra este año, con también presupuesto propio del municipio, 220 millones de pesos de inversión, estará llegando, supongo que por la fecha de entrega no tienen que pasar más de 15 días. Estamos comprando 3 unidades menores, 3 autos, uno va a ser para cumplir funciones en sociales, otra va a ser para comercio, y el tercero es una costumbre que tenemos en San Julián, que es sortear a fin de año un vehículo para todos aquellos contribuyentes que tengan el total de los impuestos regularizados con el municipio de San Julián. Un incentivo, ¿Perdón? No, digo, un incentivo para los contribuyentes, para los que estén al día. cumplidores. Un incentivo que se viene haciendo, el último año no lo habíamos hecho, volvemos a hacerlo. La verdad que la gente lo espera y lo pide. Creo que hay un gran esfuerzo de los contribuyentes locales, que eso nos permite hacer muchas de las obras que hicimos en la gestión anterior, inclusive las que estamos arrancando en esta gestión con financiamiento propio. También estamos esperando la llegada de 2 máquinas viales que hemos adquirido con financiamiento del Banco Santa Cruz, una motoniveladora Caterpillar y una retroexcavadora John Deere, que también estarán llegando en los próximos días. Estamos hablando con el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardoño. Estamos leyendo el diario nuevodía.com.ar, una de las noticias de esta jornada. Intendente, el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Producción, suscribió un convenio con la empresa de transporte Andi SAS para la extensión del boleto estudiantil gratuito
Esto está dirigido a estudiantes de nivel universitario. Dice la nota, esta iniciativa se enmarca en una política educativa de inclusión y movilidad territorial que tendrá una nueva etapa de implementación tras el receso invernal, previendo la extensión del beneficio a la localidad de Puerto San Julián. ¿Verdad? Bueno, es buena noticia. En realidad nosotros tenemos, sí, por supuesto que es muy bueno para aquellas personas que viajan y obviamente los que viajan de otros lugares. Lo que es el transporte urbano de pasajeros adentro en la localidad de San Julián, nosotros lo tenemos desde el municipio, no está concesionado el servicio. Exactamente. Con lo cual siempre lo hemos tenido, y te diría de alguna manera, subsidiado. No es subsidiado, pero el boleto es muy bajo, es casi un valor simbólico. El pago del boleto de transporte urbano es para decir se aporta algo. Para que ustedes tengan una idea, hoy un jubilado o un estudiante que suba al colectivo, que si no lo puede pagar viaja igual, el monto del boleto es 100 pesos. Nada. Simbólico. Y del resto de los usuarios, el boleto es 200. Con lo cual, nosotros entendemos que el colectivo o el transporte urbano de pasajeros en nuestra localidad es un servicio, como te decía, para acercar a la gente de distintos lugares y que hoy le cuesta, hoy en una Argentina difícil, con una situación económica difícil, donde a la gente le cuesta cumplir en zonas frías como estamos, en lugares que tal vez no tengamos, y en esto sí por responsabilidad nuestra, las condiciones de veredas y calles como tenemos que tener. Me parece que tenemos que brindar las condiciones para que la gente pueda acceder fácilmente a sus lugares de trabajo y no tener que estar chapoteando en el barro, ¿no? Me parece que esta es una función importante que tenemos de alguna y que cumple un rol social muy, pero muy importante. Después, obviamente, este tipo de subsidios que va a permitir el traslado de estudiantes de otros lugares, obviamente es muy, pero muy bueno. Bien. Intendente, amén de la gestión, no podemos dejar de hablar de política y, bueno, los radicales, después de la convención que se realizó hace algunas semanas aquí en Río Gallegos, que participaron, se reunieron, están llevando adelante esas reuniones de la mesa política en distintos puntos de Santa Cruz, tal cual lo habían adelantado. Claudio lo mencionó, se reunieron en Puerto San Julián, le tocó ser anfitrión. ¿Qué nos puede contar de lo que fue ese encuentro? La verdad que el encuentro de San Julián siempre es agradable vernos la cara, poder debatir. A ver, el radicalismo es eso, ¿no? Es debate, no es un partido verticalista, con lo cual hay una horizontalidad que te permite ese debate permanente de opinión y de a dónde querés llegar. Honestamente, la reunión de San Julián no fue distinta a la ocurrida en Río Gallegos, donde se encuentran posturas marcadas, digamos, de sectores del partido que dicen, no, nosotros tenemos que ir como lista 3, ir solos, potenciar nuestros candidatos, ver cuál es alguien dijo en un momento, es casi una encuesta de la realidad donde estamos. Bueno, la verdad que, o sea, lo digo con todo respeto, respeto la opinión, yo tengo otro concepto, yo creo que nosotros tenemos que ir en un esquema donde el radicalismo tiene que cumplir un rol, no ir a una encuesta, sino entender que es una elección de medio término, donde nosotros tenemos que participar en decisiones, donde lo que tenemos que buscar como un partido político es buscar estar en un esquema donde podamos dar soluciones a la población, que me parece que es esencial, ¿no? Si la política no es eso, si la política no es trabajar no internamente en el partido, sino trabajar para las necesidades que tiene una sociedad, realmente creo que perdimos el esquema. Entonces, esto me preocupa, pero bueno, pero no lo digo en el mal sentido, lo digo simplemente respetando las distintas opiniones. Hay gente que considera que tiene que ir con lista 3, única, algunos por ahí pueden mirar con buenos ojos Libertad Avanza, algún tipo de convenio, no sé si hubo mucho ruido con eso, y otros consideramos que tendríamos que sostener el frente electoral que algunos integramos. Bueno, en este ámbito de debate se está evaluando las condiciones y se escucha la opinión de cada uno de los comités para entender cómo es la visión de cada una de las distintas localidades, y ahora vamos a ir a Caleta Olivia el día viernes, a las 19 horas, y va a ser un poquito
Mismo esquema, donde seguramente se acercará gente de Tuncado, de Las Heras, de Puerto Deseado, Sí. y Perito y Los Antiguos, y evaluaremos zona norte. Es la verdad que vernos la cara, empezar a compartir un debate mucho más amplio, y tratar de encontrar un punto de encuentro que nos encuentre, que valga la redundancia, que nos encuentre a todos los radicales en una postura más o menos acorde. Y es posible La eso, verdad que esto no es fácil. Gardoño, es posible esto porque hay como opiniones Y es complicado. casi No te voy a antagónicas, negar, ¿no? Claudio, perdón, te corté. No. Perdón. La verdad que es complicado, claro, no es fácil llegar a este tipo de acuerdos donde pongamos posturas y donde todos estén dispuestos a ceder en algún punto algo para poder acordar. Yo creo que lo necesitamos como partido político. Honestamente, creo que fuimos fracturados en la última. Y bueno, ojalá que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Sería interesante que el partido esté en un lado o en otro, pero siempre unido. Ojalá que esta situación que ese punto de encuentro se pueda lograr. Veo que... Sí. No, recién decía que estamos quienes queremos o propiciamos, era un show inclusivo, ¿no? Nosotros Sí, inclusivo, sí, decía el intendente Gardonio, continuar formando parte de este frente con el gobierno provincial. ¿Ha quedado de alguna manera esmerilada la relación con el gobernador Claudio Vidal a partir de la convención, o esto no fue de esa manera, intendente? No, yo interpreto que no fue de esa manera y no lo he sentido, inclusive he tenido diálogo con el gobernador y no he sentido ningún tipo de situación en esto, que obviamente no debe ser una situación tan cómoda, tal vez, para el gobernador mirándola desde afuera, que en la situación que se estaba, pero la verdad que tengo que decir que el diálogo es muy bueno, que no hemos notado nada, más allá de sí, obviamente no voy a negar esto, que hay una preocupación y que le gustaría obviamente que estemos integrando un frente electoral como lo hemos sostenido en los últimos tiempos, pero más allá de eso no. Creo que ha sido muy respetuoso de lo que es nuestro partido político y ha entendido que él no tiene que participar ni meterse en este tipo de decisiones y eso se respeta porque me parece que es importante. Yo obviamente, si me lo preguntás, y no tengo ningún problema en decirlo, yo he sostenido que nosotros tenemos que mantener este frente electoral que integramos en la última elección. Los intendentes en general sostenemos, los 4 intendentes hemos sostenido este planteo, entendiendo que nosotros tenemos que realizar como partido, y en esto hablo como partido, no como frente electoral, que nosotros tenemos que generar una construcción política para ser alternativa en la sociedad, y que la construcción política se construye de abajo hacia arriba y no inversamente. O sea, tal vez en algún momento en el radicalismo se dio, no tenés un candidato que llegue y que te pueda reconstruir totalmente el partido, si no lo tenés que hacer desde las bases que tenés. Nosotros tenemos 4 intendencias, tenemos un diputado, tenemos diputados nacionales. Me parece que desde ahí hay que construir. Y para eso necesitamos, en estos años que quedan de gestión, darle sostenimiento y darle sostenimiento a las intendencias, porque nosotros recordemos que esto ya nos ocurrió. Si ustedes recordarán, el radicalismo o Juntos por el Cambio tenía 5 intendencias, las más altas las más pobladas en población de la provincia de Santa Cruz. Y pasamos de 5 a tener una. De San Julián, claro. Puerto San Julián. Entonces, creo que esto nos tiene que servir como experiencia. Las intendencias hay que sostenerlas, hay que ayudarlas, hay que alimentarlas y de esa forma fortalecer el partido hacia afuera. Este es un concepto que tenemos, no lo ponemos como condición, simplemente lo debatimos.
bueno, veremos qué será lo que se pueda resolver en este esquema. ¿Siente que han ganado adeptos, algún espacio que está mucho más reticente en el año 2023 a integrar el frente con otros partidos, con el partido SER, integrar el bloque? ¿Siente que ahora hay un poco más de flexibilidad y que han ganado, digamos, adeptos o convencionales? A ver, creo que sí. Sí y no. O sea, esto siempre hay unos que se suman, otros que se corren. Los partidos tienen esta movilidad. Lo cierto es que el radicalismo siempre ha sido un partido que ha hecho frentes electorales, por lo menos desde hace muchos años en Santa Cruz. Y recordemos, Puricelli, Flores, Peralta, o sea, hemos hecho distintos frentes electorales en distintos momentos en la provincia de Santa Cruz. O sea, el partido lo ha hecho esto en forma permanente, buscando siempre ser una alternativa a la sociedad, en contra de quien había gobernado los últimos 32 años, en contra de Kirchner. La verdad que se logró avanzar en este esquema, y algunos creímos que era la forma de darle a la sociedad la posibilidad de que se dé el cambio de quienes nos gobernaban, más allá de que no seamos nosotros los ganadores. Y en ese trabajo fuimos. Entonces, en este trabajo también se habla en la convención, en este tipo de reuniones, es decir, nosotros creemos en la posibilidad de cambio. Creo que tenemos que trabajar para una sociedad de darle la esperanza. Después haremos el análisis con el diario del lunes, terminada esta gestión, si sirvió o no sirvió, si el cambio fue real o no, pero sí darle a la sociedad la posibilidad de ese cambio, que esto me parece importante. Bien. Y en esto es el trabajo que se ha realizado y es el trabajo que queremos seguir realizando. La verdad, estamos en un contexto difícil, todo está en un contexto difícil, el radicalismo, el país, el radicalismo a nivel provincial, nacional, creo que está en un esquema distinto, te diría que complejo. No te lo diría en San Julián, la verdad que en San Julián somos un partido constituido, sólido, donde todos funcionamos desde el comité local, con aporte del comité local, digamos, pero bueno, no es la realidad que vemos en el total de la provincia de Santa Cruz. Intendente, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha brindado y lo retomamos seguramente la semana que viene, porque este viernes, como decía, en Caleta, en el nuevo encuentro de la Mesa de Acción Política de la UCR con localidades del flanco norte de Santa Cruz, Perito, Los Antiguos, La Cera, Truncado, Caleta y Puerto Deseado. Gracias, Intendente, un abrazo. Bueno, nuevamente un saludo muy especial para ustedes, Claudio, perdón. Y a disposición para cuando ustedes lo requieran. Un saludo muy especial para ustedes y la audiencia. Gracias, ha sido muy gentil. Daniel Gardonio, el intendente de Puerto San Julián, aquí en La Otra Gestión. El matecito de cada mañana, la radio, para enterarnos de lo que pasa en cada localidad de la provincia de Santa Cruz. Y sí, La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. La Otra Gestión hasta las 9:30 de la mañana. Unimos voces que conectan realidades. Así es, eso es lo que intentamos hacer cada mañana junto a todos ustedes. Bien, linda la charla con el intendente, más que nada estas cuestiones políticas, nos separamos en dos la charla, la gestión, al frente de la comuna, sí. Qué realidad tan distinta a lo que nos iba contando Gardonio, recordaba otra situación de otros municipios de la provincia de Santa Cruz que están realmente en las antípodas, ¿no? Por el cuadro, ahí han cerrado paritarias, están construyendo obras con financiamiento propio, con financiamiento del gobierno provincial, comprando máquinas, comprando colectivos, subsidiando el transporte público que depende de la municipalidad. Bueno, un panorama totalmente diferente. Que es fundamental porque es la continuidad, esta es la segunda gestión de Daniel Gardonio en el municipio y viene de una
una gestión complicada, donde la gobernadora no era del palo político, ya sabíamos la vara con la que gobernaba el kirchnerismo, la gestión de Alicia Kirchner, donde no era de su sector, el apoyo no era el mismo que si lo eras. Y así todo pudo consolidar un gobierno en esa gestión y darle continuidad en esta, ¿no? Bueno, cambiamos totalmente de tema, lo habíamos adelantado, lo anticipamos cuando abrimos el programa y cuando fuimos desandando este camino en la otra gestión de hoy, día miércoles. Los trabajadores de petroleros de Santa Cruz, englobados en SIPGER, en el Sindicato de Petróleo, Gas Privados y Energías Renovables, desde ayer a la tarde, según se dio a conocer a través de sus redes y lo hizo el propio secretario general del sindicato, Rafael Wenchenem, comenzó un paro de actividades fundamentalmente por incumplimiento en el pago de haberes por parte de las empresas contratistas de YPF. Está en vigencia esa medida de fuerza y por ese motivo, tal como nosotros lo habíamos adelantado, estamos en comunicación telefónica con Nayib Rivera. Él es el secretario adjunto del SIPGER en la provincia de Santa Cruz. Le agradecemos mucho este tiempo y estos minutos. Nayib, ¿cómo estás? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne desde Río Gallegos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buen día Claudio, buen día Karina, buen día para toda la audiencia. Bueno, primero, ¿dónde estás? ¿En qué punto de Santa Cruz? Si es que estás en la provincia, imaginamos que sí. Sí, ahora me encuentro en la localidad de Las Heras, teniendo una reunión con parte de la comisión directiva y algunos colaboradores de la localidad, particularmente de Las Heras. Y en un rato ya salimos para Pico Truncado y Caleta Olivia. Bien, y ese es el epicentro geográfico del conflicto donde se presenta la mayor demanda, digo, por trabajadores que desempeñan funciones en estas empresas en conflicto. Correcto, la medida esta se lanzó ayer alrededor de las 15 horas. Esta medida se lleva a cabo por muchísimas cuestiones que se vienen dando. Hace varios meses que venimos con la problemática de la falta de pago. En realidad con el incumplimiento se han retirado de la industria y han quedado y pertenecen hoy en día a la firma San Antonio. Es entre San Antonio y Cesasa. Entre estas dos empresas son 65 compañeros. A esto se le suman 12 compañeros de la empresa Atra Preficom, que esta empresa es la cual llevaba a estos compañeros al yacimiento, una empresa de transporte. Esta empresa particularmente hace 3 meses que cerró sus puertas, se fue, no se supo más nada de ellos, y también quedaron estos compañeros que venimos hace 3 meses realizando los reclamos legales que nos corresponden a nosotros ante el Ministerio de Trabajo. De ahí se suman los reclamos que venimos haciendo de la firma San Antonio. De la firma San Antonio los meses atrás, dentro de todo venían cobrando el salario fuera de término, pero lo venían cobrando. Particularmente lo que pasó este mes que no cobraron el salario. Estamos ya a mitad de mes, estos compañeros no han cobrado el salario. En el día de ayer hemos tenido algunas reuniones. Al no tener novedades positivas, Rafael nos convocó a la comisión directiva para que larguemos una medida de fuerza que afecta directamente a la operadora YPF. Bien, o sea, forma parte de un puñado de reclamos de distinta índole. Sí, son muchísimos. Nosotros, en lo que respecta a la parte legal nuestra, venimos haciendo las presentaciones correspondientes todo el tiempo. Hemos hecho denuncias de incumplimiento a la conciliación también, porque con la empresa San Antonio estábamos dentro de una conciliación, la cual tendrían que haber abonado los sueldos normalmente. Han incumplido a la conciliación obligatoria. Por eso es que nosotros hemos decidido en el día de ayer empezar con esta medida de fuerza directamente contra la operadora YPF. O sea que el diálogo está cortado con las operadoras. A ver, no es que está cortado, pero dentro del diálogo que tenemos no hemos llegado a un acuerdo. Hemos agotado todas las instancias legales y es por eso que también
al no tener una respuesta, hemos decidido largar con esta medida de fuerza. La verdad que Rafael viene hablando muchísimo con la operadora también y desde un primer momento pidiéndole que estas cosas no sucedan, que no pasen este tipo de cosas. En varias empresas tenemos la misma situación de compañeros que no se acogieron al retiro voluntario y hay empresas que les han pagado el sueldo normalmente. Particularmente esta empresa, San Antonio Cesasa, igual y hace 3 meses los compañeros de Atra Preficón que no cobran el salario. Entonces por eso que hemos decidido alargar esta medida de fuerza. Y Nayib, ¿están conformes, digamos, con la actuación de la cartera laboral? Porque también hay incumplimientos, como nos mencionabas, por ejemplo, no respetar una conciliación obligatoria. Cuando eso lo hacen los trabajadores y lo hacen los sindicatos, muchas veces cae el peso de sancionarlos por no avenirse a esa instancia. ¿Qué pasa cuando el que no cumple es una empresa? La verdad que esta empresa, particularmente la empresa San Antonio, que es una empresa que se está yendo de la provincia, es una empresa que hoy no tiene actividad, esta es una empresa que tiene los equipos abajo, los equipos en las bases, y prácticamente cero actividad dentro de la provincia. Claro. Por eso es que es una empresa que al no tener actividad dentro de la provincia, sabe que no tenemos un lugar donde ir a hacer una medida de fuerza, y es por eso también que llegan a tomar este tipo de decisiones y también involucrando a la operadora YPF, que también es la responsable solidaria de que estas cosas pasen. Por eso es que le exigimos a esta operadora que intervenga y que solucione la problemática de estos compañeros. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la actividad, el trabajo real? ¿Ha mermado? Me imagino, ya nos describiste lo que ocurre en San Antonio, pero en la actividad en general y en las otras empresas, empresas contratistas, ¿cuál es la realidad? Al margen de esta situación. Sí, hay muchas empresas que han ido irse de la provincia, esto es real, tanto operadoras como empresas de servicio, lo que nos dicen que no es rentable, para ellos la actividad en Santa Cruz no es rentable, por eso eligen irse a otra provincia, en donde hay yacimientos no convencionales que para ellos son rentables. Lógicamente es muy preocupante para nosotros, por eso también estamos trabajando muchísimo, buscándole un poco una salida a esto y hacer que estos yacimientos empiecen a ser rentables y ojalá que muy pronto empiecen a ser productivos. Nosotros principalmente lo que necesitamos es que las nuevas operadoras que vengan a invertir. Rafael está constantemente reunido con estas operadoras y exigiéndole lo mismo, exigiéndole inversión, la continuidad de trabajo de cada afiliado que hay en yacimiento. Nosotros no vamos a permitir que venga una operadora a querer tocar a los compañeros. Ya se lo dejamos en claro. Rafael está todo el tiempo en contacto y en reuniones, en las cuales en algunas me toca participar también. Entonces hay un arduo trabajo, se está trabajando muchísimo. Sabemos que va a haber muchísimo trabajo por delante, pero la verdad que hay un muy buen equipo de trabajo, a pesar de que lo que hoy está sucediendo, todos los días hablamos de lo mismo y es charla de todos los días, lo que hoy estamos pasando, no hay registro de que haya pasado. Entonces nos ha tocado una situación complicada, nos ha tocado una situación muy difícil, pero bueno, vamos a trabajar y tenemos fe en que vamos a salir adelante. YPF es la responsable, digamos, de manera, por lo que vos nos contás, de manera directa o indirecta de esta situación y de esta medida de fuerza que ha determinado el CIPGER y que lleva adelante. Ahora, pregunto, YPF también se está retirando de la provincia de Santa Cruz, al menos de estos yacimientos. ¿Tiene interés en resolver esto? ¿O entendés que lo consideras como un daño colateral, digamos? No, YPF está con un principio de acuerdo con Fomiclub en la sesión de las áreas, que esto se ha dado hace algunos días atrás, esta firma se ha dado en la ciudad de Buenos Aires. Sí, correcto. Hay un principio de acuerdo en donde hay una transición en el medio de la operadora YPF, cederle las áreas a
a Fomiclub para que Fomiclub después la ceda a las operadoras correspondientes que consideren ellos que deben cederse en su momento. Ahora, en el medio sabemos que están los trabajadores y están pasando lo que yo les vengo contando. Claro. YPF, más allá de que estén en esta transición, está y es la responsable solidaria, por eso que le estamos exigiendo a esta operadora. Venimos hablando con ellos también, esperamos que en las próximas horas podamos destrabar esto. Seguramente no, vamos a alargar una alerta y movilización y de no llegar a algún acuerdo, de no poder resolver este conflicto con la operadora YPF, seguramente esto se va a extender a las demás operadoras. Nalib, ¿hay respuestas concretas, propuestas reales de operadoras que quieran venir a explotar los recursos petroleros de acá de la provincia de Santa Cruz como para salir de este pozo? Digo, probablemente exceda al sindicato esto, pero ustedes seguramente no desconocen esta situación. Claro. ¿Hay en concreto estas posibilidades reales? A ver, nosotros siempre lo decimos, las operadoras que vengan exceden a la parte gremial, claro. Las que lleguen a acordar tienen que acordar con provincia, con Fomiclub, que es el ente que verá si por eso hago la salvedad, sí. Del lado nuestro, sí, con las operadoras que puedan llegar a venir, nos hemos sentado con todas para ver con qué pensamiento, con qué cabeza quieren venir a Santa Cruz y a charlar con lo que nos importa a nosotros y nos compete, que es nuestros afiliados. Ahora, estamos dispuestos a hablar con todos, a meterle cabeza para sacar estos yacimientos adelante, pero lo único que nosotros siempre le exigimos a cualquier operadora que venga es que no nos toque la gente, que no vengan a querer desvincular compañeros. Ya se lo dejamos más que claro a todas y bueno, y ojalá que las operadoras que vengan a invertir, que es lo que necesita esta provincia, que vengan operadoras a invertir y a sacar estos yacimientos adelante. Claro. Najib, ayer hablábamos con distintos compañeros tuyos del sindicato como Pablo Méndez, que es el referente de CIPGER aquí en Río Gallegos, y él nos decía, bueno, tienen que hablar fundamentalmente con la gente de zona norte, allí en ese flanco está el mayor impacto, más que en zona sur, al menos por esta situación que vos nos estás describiendo. ¿Cuál es el impacto hoy, ya con unas cuantas horas de esta medida de fuerza concretada? Y la verdad que YPF está operando la mayor parte de los yacimientos de zona norte de la provincia. Es por eso que siempre el impacto más fuerte de cuando hay una medida de fuerza a esta operadora siempre se da en zona norte. Hoy esta medida de fuerza que llevamos adelante lo que hace es que la gente se ha quedado en los domicilios, no ha subido a trabajar. Entonces esto la verdad que está afectando muchísimo. Seguramente hay lugares que están siendo monitoreados por personal propio de la operadora o personal jerárquico. Por eso es que es importante también que se resuelva cuanto antes. Perfecto. Najib, muy amable, muchas gracias por estos minutos, por hablar con tanto detalle, bueno, por darnos al día. A veces se nos complica mucho llegar a referentes, ¿no? Del sindicato de zona norte, más que nada, pero bueno. Por eso te agradecemos mucho este tiempo y que nos pongas en tema como para poder tener un panorama mucho más amplio y contarle a nuestra gente, a nuestra audiencia, porque si bien nosotros a través del streaming salimos para todos lados, ¿no? Todos los que tienen internet pueden hacerlo, pero nos retransmiten distintas radios, sobre todo zona centro hacia el sur de la provincia de Santa Cruz. Más que tener la información tempranito, esto replica en el diario nuevodia.com.ar, que tiene una llegada masiva, así que por eso el agradecimiento. Fuerte abrazo. Bueno, agradecerles a ustedes también por darnos la posibilidad de expresarnos y hacerles llegar el mensaje no solo a la familia petrolera, sino a cada ciudadano de esta provincia y que estén informados de lo que está aconteciendo en la actividad petrolera. Que tengan muy buenos días y un abrazo grande. Gracias, igual para vos. Najib Rivera pasó por la otra gestión.
No pasa nada, comandante. No pasa nada, no te tranquilo, no pasa nada. Puede fallar. Hoy falló la computadora de Claudio, falló mi garganta, falló todo. No, menos Juli. Juli no falló. Juli andaba yendo y viniendo de arriba para abajo, me pasó. Es Gatorade, doctora, dijo, que llegó con el Gatorade. Es Gatorade, con T final, dijo Bilardo. Hay una alerta meteorológica, vamos a reiterarlo, alerta naranja para todo el sur de la provincia de Santa Cruz para mañana jueves 15. Alerta naranja por viento. En realidad va a ser durante toda la jornada la intensidad alta del viento, pero en horas del mediodía el alerta es naranja. Atención a esta situación. Para todo el sur de Santa Cruz, digo, los departamentos de Corpenayque, Lago Argentino y Gueraique. Alerta naranja, horas del mediodía. El servicio meteorológico anticipa esta situación. Viento del oeste con velocidades entre 45 y 60 kilómetros y las ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros en la hora. Mañana jueves, eso es el amarillo. Y el naranja, el área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 40 y 60 y ráfagas que pueden alcanzar, atenti, mañana los 120 kilómetros en la hora, pudiendo ser superados en forma puntual. Así que atentos, cómo se viene el tiempo con estas distintas alertas. Así que eso, a prestar atención, a estar informados. Fundamentalmente, si ustedes tienen que salir a la ruta, ténganlo en cuenta, infórmense, no cuesta nada, lo pueden hacer a través del celular, un llamado telefónico, pero es muy necesario, sobre todo porque se está avisando, se está anticipando cada evento meteorológico que nos puede afectar más allá del punto de la provincia de Santa Cruz donde estemos. Lo destaca el diario nuevodía.com.ar. Otro sismo en Santa Cruz el martes por la noche, que fue detectado por el INPRES el martes 13 de mayo a las 21:19 hora local anoche. Se registró un sismo de magnitud 3.6 en la escala de Richter a 10 kilómetros al norte de Río Turbio, Santa Cruz, ¿no? Prácticamente en la misma zona donde tuvimos el sismo y casi a la misma hora el día anterior, el lunes 12 de mayo, ¿no? Este registró en esa zona, 10 kilómetros de Río Turbio, pero fue de magnitud mucho más baja, claro. 3.6. El evento fue leve, tuvo una profundidad de 20 kilómetros y fue confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Probablemente sea una de las réplicas del sismo registrado 24 horas antes, ¿no? Seguramente, seguro que sí. Bueno, quería blanquear una situación. Estábamos intentando una comunicación telefónica con la responsable de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con María Sanz. Lo que pasa es que Maru a las 8 de la mañana entraba a una reunión, no sabía si se iba a poder desocupar y por ahora no puede atender el teléfono, así que es muy probable que esta comunicación la dejemos para mañana, Dios mediante. El tema. Si ustedes entran a el Facebook de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, lo van a poder encontrar. El título es Denuncian, escucha esto, denuncian a homicida vial que conduce con licencia falsa pese a tener una condena o una pena de 13 años. Estamos hablando de una persona, a ver si lo interpreté bien, una persona que mató a otra persona conduciendo un vehículo, que truchó una licencia y que esa licencia falsa lo habilitó a conducir un colectivo, un transporte público de pasajeros. ¿Es así? Vamos a meternos un poquito en la nota, y esto se dio en la localidad de Río Turbio, donde salimos en vivo y en directo gracias a FM Tiempo.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial denunció penalmente a un hombre que, pese a estar inhabilitado para conducir por una pena de 13 años por homicidio culposo, fue sorprendido conduciendo con una licencia falsa. El caso se remonta al año 2015, cuando Ezequiel Víctor Orellano fue asesinado en un delito vial causado por el ahora denunciado. La madre de la víctima, Patricia González, se reunió con autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial para solicitar no solamente apoyo, sino también asesoramiento, ya que el homicida de su hijo estaba o estaría conduciendo nuevamente. Eso es lo que ella planteó a las autoridades de la agencia. La abogada de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Karen Kader, confirmó que se formuló una denuncia penal con ofrecimiento de pruebas ante la Fiscalía de Instrucción de la localidad de Río Turbio. Este tipo de conductas son inadmisibles, especialmente tratándose de conductores profesionales, dijo la abogada Kader. La Agencia de Seguridad Vial evalúa presentarse como querellante en la causa y busca garantizar que se haga justicia en este caso. La denuncia, además, intenta que se investigue y sancione al responsable de incumplir la pena y además de falsificar un documento público. La seguridad vial está en la agenda de las autoridades provinciales y comportamientos como estos son inaceptables en nuestra provincia. Este es el posteo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Lo encuentran si se meten al Facebook, que tiene ese nombre, y era el motivo de nuestra inquietud o nuestras ganas de hablar con María Sanz en esta jornada, pero lamentablemente está en una reunión, pero no queríamos dejar de compartir este tema. Bien, gravísimo, ¿no? Gravísimo, realmente sí, y el valor de esa madre también, que luego de perder a un hijo, ve que al irresponsable que está no solamente acusado, sino condenado, bueno, está al frente de un transporte público. Es tan simple truchar una licencia de conducir y acceder a manejar un transporte público. ¿Tan sencillo es truchar una licencia de conducir? ¿No queda en otro registro? Digo, no que sé. Tiene que percatarse de esta situación la madre para que haga la denuncia, porque los controles formales son bastante flexibles en todo caso, ¿no? Sí, hay varias cosas varios interrogantes que surgen a raíz de esto que planteas. Sí, es cierto, es cierto. Bien, varios mensajitos. Lo hemos recibido de un amigo de Perito Moreno, Peladito Semino. Los miramos toda la mañana, dice, y manda una foto, ¿viste? Que allá nos ven por tele. Ay, claro, le mandamos un abrazo a la gente del canal también. Claro, el streaming sale por el canal 7 del videocable y en Gregores en el canal 5, o al revés, no me acuerdo. Pero bueno, estamos en la tele también en estas localidades. Claro, y nos mandan un flyer de unas actividades que realiza de lunes a viernes el Club San Lorenzo de Perito Moreno, ¿no? Peladito Semino es parte de esa institución. Trabajamos juntos por los niños, ese es el eslogan. En la sede del Club Social San Lorenzo, ahí en La Prida y Perito Moreno, de 17 a 19 sirven la merienda a los chicos de allí, aparte de los chicos de la comunidad, ¿no? Así que bueno, está promoviendo esta actividad, ¿no? tan loable del Club San Lorenzo de Perito Moreno. Fuerte abrazo, gracias por escucharnos. Bien, y hay una... Es mi club en Perito, San Lorenzo. Sí, San Lorenzo, vos, igual que Gauto.
Claro, sí. Que Juancito Gauto. Bueno, una fotito que nos quedó de ayer. Voy a decir solamente que Raulito nos había mandado una foto, mate, pava y una botella, dice caña de... ¿Ya se está preparando? Hay que pasar agosto, dice. Para ¿no? que todavía no empiece el invierno, Raúl. Pava, mate y una caña de durazno ahí también. El desayuno del tipo. Lo que va a ser cuando empiece el invierno. No, si así está ahora, imagínate dentro de un par de semanas. Bueno, en fin. Y el teléfono, él dice que se jacta que se levanta todos los días 5:30 de la mañana, ¿viste? Sí, Yo es digo, cierto. pero se levanta, pero... ¿Qué hace? Claro, pero ¿Al ¿qué baño? hace? No, con el teléfono. Está Claro. todo el día con el teléfono. Hombre grande, che. Sí. Bueno, el tipo se informa. Le mandamos un beso grande a nuestro querido Raúl. La frase de cabecera, Raúl. Hombre grande con chicos chicos. Sí, exactamente. Hombre grande con chicos chicos. Exactamente. Abrazo a Raulito. Debe estar durmiendo, porque él se levanta a 5:30, chatea un poquito y se acuesta. Se toma unos mates y Sí, vos sí, decís sí. que le pega un siestín después, Sí, a sí, media sí. mañana. Hasta ahora está durmiendo. Está durmiendo. Bueno, le mandamos un beso igual. ¿Sabes qué? Sí, Una más, mirá, también ya que estamos saludando amigos y Sí. oyentes, Adriana Latorre de Perito, gracias mandamos Adri. un beso grande. Buen día, helada mañana acá, dice, mirándolos por YouTube. Saludos chicos a todo el equipo de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Viste que el gobierno nacional ha decidido de alguna manera sacar ciertos impuestos, ciertos aranceles a digamos que tributaban las empresas que comercializaban celulares, Ujú. celulares importados. Bueno, ¿va a salir más económico comprar tal o cual celular? Esa es la pregunta. Claro, y otra pregunta es, ¿beneficia, perjudica a Tierra del Fuego? Ujú. No, y además, si el gobierno nacional saca un arancel, ponele que era, te tiro cualquier número, un 10%, Ujú. ¿por qué el impacto se siente en un 4% y no en un 10%? Si a vos te sacan ese impuesto, tendría que ser directamente que abaraten en el mismo porcentaje. Ponele. ¿o Hace no? un par de semanas bajó la nafta y vos viste que haya bajado en el precio en el surtidor. No, ni en el surtidor ni en las góndolas. Bueno, volviendo al tema de los celulares, estaba mirando una nota que al respecto publica Infobae y dice esto que les comentábamos, ¿no? Que el gobierno de Javier Milei confirmó una serie de modificaciones fiscales sobre productos electrónicos y estas modificaciones, estos cambios van a impactar directamente los precios de venta al público. Ujú. Estas medidas incluyen la eliminación gradual de aranceles de importación, es lo que se pagaba, la baja de impuestos internos y además la habilitación de nuevos mecanismos logísticos para facilitar la distribución. El objetivo principal declarado por las autoridades es estimular la competencia y acercar los precios locales a los valores vigentes en el mercado internacional. Bueno, cosa bastante complicada porque vos comparás el precio que se paga acá, un celular iPhone, con el que se paga, no sé, en Miami, Ujú. y hay un abismo Mucha. de diferencia. Bueno, respecto de esto, dice que Infobae que el anuncio más significativo fue la eliminación total del arancel del 16% que hasta ahora se aplicaba sobre los celulares importados. Y este cambio se va a implementar en 2 etapas. En una primera que va a comenzar a regir inmediatamente luego de que se publique este decreto, el arancel se va a reducir a la mitad. Es decir, pagaban 16 y van a empezar a pagar un 8%. En la segunda etapa, que se va a poner en vigencia a mediados de enero del año que viene, se va a eliminar completamente este arancel
y va a quedar directamente, por supuesto, en el 0%. Bueno, habló Manuel Adorni, dijo que el decreto sería publicado mañana o pasado mañana en el boletín oficial y que busca generar una caída en los precios minoristas mediante una menor carga tributaria sobre los productos importados. En paralelo a la baja de los aranceles, también el gobierno nacional dispuso reducir impuestos internos y acá está la respuesta a algo que vos recién planteabas. ¿Qué pasa con los celulares que se arman en la vecina provincia de Tierra del Fuego? Estos impuestos internos tendrían como meta también abaratar a esos productos. ¿Sabes qué se refirió el propio gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela, a esta situación, a este anuncio? Dijo textual: nos genera preocupación el anuncio del gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego. Esto lo dijo en un descargo en su cuenta de X. Se trata de la primera reacción oficial, esto fue ayer por la tarde, o ayer por mediodía, desde el distrito beneficiado por un régimen de promoción industrial especial, tal cual. Recordemos que más temprano Adorni, el vocero presidencial, había dicho, esto que nos estás comentando, Cari, había anticipado esta reducción de los impuestos internos que pagan celulares, televisores y aires acondicionados importados de 19% a 9,5%, y que esas cargas pasarán de 9,5 a 0 para los mismos electrodomésticos, pero que se produzcan en Tierra del Fuego. En este contexto, el gobernador agregó: lo veníamos advirtiendo, esta medida responde al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el que se exigía eliminar los supuestos beneficios otorgados a nuestra provincia. Y con esto cierro, Cari. Adorni se hizo cargo y salió a responder también. Fue el mismo Adorni quien respondió al planteo: estimado gobernador, lo entendemos perfectamente. Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos. No hay nada que temer, señores. La libertad avanza. Fin, expresó el vocero en su cuenta de X. Juli. Buen día, chicos. Hay una cuestión ahí que el régimen impositivo, que muchos empresarios de otras partes del país se quejan por el diferencial. Ahí hay uno de los Caputo que se beneficia, ¿no? Con Mirgor. Pero es una cuestión de soberanía también, hay que leerlo en clave geopolítica. No hace poco estuvieron del Departamento de Estado estadounidense, hace tiempo atrás también la encargada para Latinoamérica de Estados Unidos, pusieron una base, pretenden justamente poner una base del ejército estadounidense allí, a kilómetros nada más de las Islas Malvinas. Entonces hay que pensarlo en esa clave, me parece. Nosotros de Malvinas, que sea todo el año, y el hecho de que se va a implicar que mucha gente se vaya de Tierra del Fuego hacia otro punto del país, que eso se... Y eventualmente el día de mañana, listo, esto ya está, esto es nuestro, y ahí ya no vamos a poder patalear. Vos sabés que Adorni y Esper cruzaron al gobernador Gustavo Melela por la quita de aranceles y bueno, ahí hubo un cruce. No nos tomes por boludos. El vocero y el diputado salieron rápidamente a responderle al gobernador que este último manifestara su preocupación por la medida recién Pichón para la industria fueguina. Esto lo estoy leyendo de infofueguina.com, de internet de la... Bueno, dijo esto lo que acaba de leer Claudio, y luego también salió José Luis Esper, quien le respondió al mandatario provincial y lo trató de cara dura. E incluso le criticó que la provincia no haya adherido al régimen de incentivo, al RIGI, para grandes inversiones que fue aprobado dentro de la ley bases. ¿Vos decís que si un celular en Argentina no cuesta el doble de lo que vale en el mundo, desaparece Tierra del Fuego? Los celulares que haces ahí tienen valor agregado 0.
solo son impuestos. Te tiro ideas realmente progresistas para los fueguinos. Tenés la seguridad de Argentina, pero no adheriste al RIGI. Podrías hacer petroquímica, pero tampoco adheriste al RIGI. Podrías hacer acuicultura, pero no la desarrollás. Y la hotelería deja mucho que desear. Esto lo dijo el diputado Esper, quien además le señaló al gobernador de la vecina provincia de Tierra del Fuego que su distrito tiene el puerto de acceso más cercano a la Antártida, por donde pasan continuamente los cruceros que van más al sur, con lo cual le sugirió: podrías generar frescos para aprovisionarlos, pero tampoco lo haces. Una de las consecuencias políticas por no adherir al RIGI, lo dijo claramente Esper, ¿no? Como si adherir al RIGI además se fuera... Grandes beneficios. No, y además que te viene una lluvia. ¿Cuántos distritos están adheridos al RIGI? Santa Cruz, por ejemplo, a las pruebas Barbito, ¿dónde están las grandes inversiones que preveíamos? Y qué tanta discusión conllevó en la Cámara de Diputados? Yo no lo veo ni que estén haciendo cola para entrar en Hueraique, por ejemplo, ni tampoco en el aeropuerto de Río Gallegos. Las 9 de la mañana con 33 minutos en la República Argentina. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner, 1724. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. De vuelta, que no se escuchó. Cosas nuestras. Nos acompaña también Lotería para Obras de Acción Social, Loas de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. El Telebingo cumple 23 años y lo festejamos a lo grande. Este viernes 23 de mayo, Río Turbio se llena de emoción con una nueva edición del Telebingo. Vení a celebrar los 23 años de juego solidario con increíbles premios. 2 autos 0 kilómetros que salen o salen. En la quinta ronda, un Fiat Crono 0 kilómetro. Y en la sexta, un Toyota Yaris. Y muchos premios más te están esperando. Participá desde tu casa viendo la transmisión en vivo. Cartones disponibles en toda la provincia. Telebingo, donde jugás, ganás y ayudás. Telebingo, 23 años de juego solidario. Bien, ya lo saben, el 23 de mayo se festejan los 23 años del Telebingo Santacruceño en un sorteo en vivo desde Río Turbio. Está lindo para ir, Viernes 23 de mayo desde Río Turbio. El cartón está a la venta, vale 15.000 pesos. Brian sortea, entre otros premios, 2 autos 0 kilómetros. Corta la bocha. Sí. Claro. Cari, Nos vamos. Sí. No queda para más, ¿no? Ya están sentados, al menos ya está en el trono Leandro, y los chicos están esperando que nosotros desalojemos, así que se quedan en las mejores manos. ¿Cómo estás, Lean?
Buen día, Cari y Claudio. Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Bueno, está también Jere, listo ahí con el streaming. Nosotros les deseamos que tengan una muy linda jornada. Atentos a cada alerta meteorológico y nos encontramos Dios mediante mañana. A las 8 de la mañana. Gracias, fuerte abrazo. Chau, chau. Mitad de semana, pero